Muy bien, buenos días muchachos. Nomás para corroborar, si me puede por ahí, jefe de grupo, si está conectado el audio, por favor. Sí, doctor, no se preocupe. Vale, vale. Bien, muchachos, entonces vamos a continuar. Estábamos revisando una pequeña introducción a lo que es respuesta inflamatoria aguda. Les comentaba que en este capítulo pues, se revisa pues, todo lo relacionado pues, a uno de los eventos que con más frecuencia causan enfermedad en nuestro cuerpo, que es la inflamación, ¿sí? Yo creo que de los mecanismos que con más frecuencia causan enfermedad en nosotros, prácticamente se engloban en los primeros dos capítulos, ¿no? Número 1, adaptación celular, lesión, ¿no? Y número 2, la respuesta inflamatoria, ¿no? Y yo creo que ya en tercer lugar, casi como viene ahí ligado en el temario, tendría la parte de inmunopatología, patología vascular, ¿verdad? Pero yo creo que de las cosas que con más frecuencia nos generan enfermedad es respuestas de adaptación y la respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces, vimos la introducción. Vamos a tocar a continuación lo que es el tema de inflamación aguda. Aquí tenemos algunos ejemplos de respuesta inflamatoria aguda en la parte clínica. Les comentaba que esta es una fotografía de un espécimen de autopsia, pues de una neumonía lobar. La neumonía lobar ahorita pues es una de las causas más frecuentes de muerte en personas que ya son grandes, en viejitos. La neumonía lobar obviamente involucra un lóbulo pulmonar, como estoy aquí señalando con la flechita de la computadora, involucra todo un lóbulo completo, pues obviamente por lo regular pues genera problemas respiratorios, baja saturación, fiebre, incluso puede ser un evento séptico, y por lo regular los pacientes como ya se encuentran un poquito mal y ya son gente grande, pues muchas de las veces no sobreviven, ¿verdad? Entonces, se puede observar aquí en las dos fotografías, en la panorámica y en la más cercana, cómo se nota la diferencia del parénquima pulmonar, el que está fijado con formol se observa café, pero de aspecto como esponjosito, y el que está afectado por la neumonía, pues se observa completamente sólido. Sólido y pierde este patrón esponjoso. Incluso por fuera se puede ver aquí algo de material purulento, ¿verdad? Una neumonía lobar. Un ejemplo de una respuesta inflamatoria aguda. Aquí tenemos un encéfalo, también de un espécimen de autopsia. Vemos la superficie, cómo se encuentra como despulida, la trama de los vasos venosos muy dilatados, muy congestivos. Y lo más llamativo se encuentra en esta zona de aquí del medio. Vean cómo se observa el depósito de un material verdoso, fibrinoso, purulento. Es una imagen de un espécimen de una meningitis aguda, ¿verdad? Meningitis aguda. Aquí lo vemos incluso en los cortes, ¿verdad? Vean ustedes en la superficie de lo que es la convexidad, ¿sí? Vean cómo se ve el engrosamiento de las meninges en esta fotografía de acá, el engrosamiento de las meninges y la presencia de este material verdoso de aspecto purulento, una meningitis aguda. Entonces, ya estamos nombrando aquí como causa de la respuesta inflamatoria aguda, ¿sí? Un proceso infeccioso, ¿sí? Un proceso infeccioso, que en el caso del pulmón, pues obviamente pues puede ser bacterias, en el caso también del sistema nervioso, pues probablemente también sea bacteriana. Aquí están otras causas de respuesta inflamatoria aguda. Tenemos la necrosis tisular.
Cualquier cosa que te genere necrosis, ¿sí? Como la isquemia, traumatismos, lesiones físicas, lesiones químicas, te van a generar inflamación aguda. Simplemente la hipoxia, no necesita estar completamente obstruido el flujo vascular y que no llegue sangre a los tejidos para generar respuesta inflamatoria. La pura hipoxia por sí sola, el hecho de que llegue poco oxígeno a un tejido puede acarrear respuesta inflamatoria aguda. Aquí tenemos otra imagen de ejemplos de respuesta inflamatoria aguda. Tenemos un segmento de intestino. Obviamente llama la atención en algunas zonas, como este intestino se observa rojizo, violáceo, de superficie despulida, y en algunas zonas prácticamente pues ya se observa morado y muy dilatado, ¿verdad? Este es un ejemplo de un infarto intestinal, ¿verdad? Una patología frecuente en las personas mayores que ya tienen antecedentes de hipertensión, diabetes mal controlada, y pues ahí terminan con un cuadro de dolor abdominal. El dolor abdominal se agudiza, se hace muy intenso, los pacientes pues, prácticamente caen al hospital en urgencia y pues resulta que traen por ahí una necrosis intestinal. Obviamente todo esto es secundario a la obstrucción vascular, ¿verdad? Pues por la enfermedad vascular secundaria a la diabetes y a la hipertensión, ¿verdad? Entonces, se los pongo como ejemplo, la necrosis intestinal también atrae respuesta inflamatoria aguda. Otras causas de inflamación aguda, pues tenemos los cuerpos extraños, ¿no? Cualquier cuerpo extraño puede ser una astilla, puede ser un fragmento de vidrio. En un principio traen respuesta inflamatoria aguda y después se cronifica. Más adelante vamos a ver un patrón muy característico de cuando los cuerpos extraños se quedan en nuestro cuerpo y cómo responde nuestro cuerpo ante eso. Fíjese que las reacciones inmunitarias, como el grupo de las enfermedades autoinmunes, eso lo vamos a ver en inmunopatología y ustedes lo revisaron también con la doctora María de la Paz, también arrastran respuesta inflamatoria aguda en algunas etapas, ¿no? Ahora sí, vamos a platicar de los cambios que ocurren, en los componentes de la respuesta inflamatoria aguda. Acuérdense que en la respuesta inflamatoria aguda encontramos dos reacciones importantes. Número uno, cambios vasculares, y número dos, cambios en los glóbulos blancos o los leucocitos, ¿verdad? ¿Qué fenómenos ocurren en los vasos? Un fenómeno llamado exudación. La exudación conlleva a la formación de un líquido llamado exudado. El exudado, ¿sí? Esta fuga de material de los vasos sanguíneos está bien cargadito en proteínas, tiene muchísimos restos celulares y obviamente es un líquido con alta densidad, es un líquido muy denso. Mientras que otro líquido que también se origina en los cambios inflamatorios, pero se relaciona poco con la inflamación aguda, el exudado sí es componente de la inflamación aguda. El otro, que es el transudado, casi por lo regular se asocia a cambios relacionados con los vasos, pero como una patología de origen vascular. Vamos a platicar mucho del transudado cuando hablemos del capítulo de patología vascular, porque se debe más que todo a enfermedades de fondo, enfermedades cardíacas, enfermedades renales, enfermedades pulmonares, que conllevan a la fuga de un líquido, pero que es todo lo contrario al exudado, un líquido pobre en proteínas, con poquitas células y que casi no tiene densidad. Algunos incluso definen al transudado como si fuera un ultrafiltrado del plasma. Entonces, lo mencionamos nomás para que conozcan la definición. Lo vamos a ahondar más en el capítulo de patología vascular. Nosotros nos centraremos en el exudado. ¿Por qué? Porque el exudado sí es un componente de la inflamación aguda. También los tejidos que sufren de inflamación aguda tienen edema, están hinchados, ¿no? Y en el caso, bueno, pues el edema se debe a un exceso de líquido en el intersticio. ¿Qué quiere decir en el intersticio? Pues obviamente por fuera de todas las células, todo en el espacio extracelular, ¿no? Otro componente importante de la inflamación aguda es la pus, ¿no? La pus pues, la definimos como un exudado rico en glóbulos blancos, ¿no? Tiene fragmentos de resto de células muertas, incluso microorganismos, ¿verdad? A lo mejor a muchos pues ya les habrá pasado alguna vez que tienen alguna infección, ya sea en la piel, en alguna herida, y en algunos casos se les infecta, y al infectarse pues se ve ese líquido verdoso, ¿verdad? Bueno, pues ese líquido verdoso es parte de la respuesta inflamatoria aguda y está rico en glóbulos blancos, específicamente muchos neutrófilos
que ya murieron y completaron la respuesta inflamatoria. Entonces, la pus por sí sola también es parte de la inflamación aguda. Pues tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Este es el ejemplo de un exudado, un líquido altamente denso, e incluso nos damos cuenta porque la coloración que tiene es una coloración verdoso amarillenta. Este es un espécimen de autopsia de una disección de la cavidad torácica. Miren, aquí se pueden observar las costillas. Obviamente aquí están los músculos intercostales. Todo esto es la cavidad torácica, la cavidad pleural, y está llena de líquido. De hecho, esta estructura que se observa que está flotando en el líquido es el pulmón. Prácticamente ese pulmón se encuentra colapsado por el líquido, ¿verdad? Bueno, pues aquí ponemos el ejemplo de un derrame pleural, ¿verdad? Un derrame pleural, pues secundario a un proceso neumónico, ¿verdad? Porque se observa el líquido verdoso, pues es un líquido muy denso, es un líquido de características inflamatorias, es un exudado. Ok, entonces tenemos dentro de los cambios vasculares, pues la vasodilatación, ¿verdad? Para muchos una de las manifestaciones más tempranas de la inflamación aguda. Obviamente la vasodilatación conlleva un aumento del flujo en el sitio del tejido que está inflamado, la aparición del enrojecimiento, que el sitio se haga calientito, el incremento de la temperatura, y debido a múltiples mediadores. Yo creo que uno de los eventos clave de la inflamación aguda es la vasodilatación y es regulada por dos sustancias, que es la histamina y el óxido nítrico. Y aquí tenemos unos esquemas para que ustedes vean cómo se encuentra el flujo sanguíneo en un tejido normal y en un tejido inflamado. En un tejido normal, pues obviamente la vasculatura de los capilares se encuentra regulada en el control de entrada y salida, flujo neto de entrada y salida. Pero ¿qué ocurre en la inflamación aguda? Aumenta el flujo de salida, mucho el flujo de salida en los vasos pequeños, ya sea arteriolas y vénulas, incluso en los capilares, y obviamente la entrada, el flujo de entrada se mantiene constante, aunque, les digo, flujo de salida en la vasculatura tiende a aumentar, y me refiero al flujo de salida, hay un incremento en la presión hidrostática de los vasos sanguíneos. Y aquí tenemos algunas fotografías de los signos cardinales de la inflamación que nunca se les deben de olvidar, ¿verdad? Signos claves en la respuesta inflamatoria. A ver, Virgilio, ¿va a preguntar algo? Sí, sí, doctor, ¿qué líquido dijo que de la vasodilatación en la diapositiva antepasada? Sí, el material que sale en el caso de la inflamación aguda secundaria a una vasodilatación, pues es un exudado, es lo que se escapa, ¿verdad? A fin de cuentas es la consecuencia de que los vasos se encuentren dilatados, se escape líquido, se escape proteínas, se escape células, genera un exudado, ¿sí? Por incremento del flujo. Ok, gracias. ¿Sí? Ok, tenemos entonces los signos cardinales de la inflamación, nunca los olviden. Aquí tenemos el enrojecimiento, obviamente está calientito, pues podemos decir calor, rubor, tumor, y me imagino que pues le ha de doler, por ejemplo, este que tiene esta bolota aquí, pues yo creo que sí le ha de doler, ¿verdad? O incluso este que está aquí, ¿verdad? Calor, rubor, tumor, dolor, y le agregamos un quinto, pérdida de la función. ¿Sí? Calor, rubor, tumor, dolor, pérdida de la función. Signos cardinales. Entonces, el flujo sanguíneo en el sitio... ¿Cuál es el quinto, perdón? Pérdida de la función. Gracias. ¿Y el Sí. cuarto, doctor? Ahí les voy otra vez. Calor, rubor, tumor, dolor, pérdida de la función. Gracias. No sé, sí, no sé si Robbins agregue ese de pérdida de la función. Hay algunos textos que sí lo ponen, nomás que ahorita no tengo aquí el libro en la mano, pero hay algunos autores que agregan ese quinto y le ponen ahí en sus premisas, ¿verdad? 4 signos cardinales de la inflamación, y algunos dicen, le agregan un quinto que es pérdida de la función, por eso se los menciono, porque si se lo encuentran por ahí, pues
Sepan que también es un signo de la respuesta inflamatoria, aunque originalmente eran los 4 signos cardinales, pero algunos le agregan el quinto, que es pérdida de la función. Ok, entonces les digo que los cambios vasculares, el flujo sanguíneo, pues se hace más lento. La sangre, en ese sitio donde está la inflamación aguda, se hace más viscosa, fíjense, aumento de viscosidad. Se dilatan los vasos pequeños y esa dilatación con esa sangre que está estática, que está atorada en esos vasos que están dilatados, a ese fenómeno se le llama estasis vascular, y es como una especie de estancamiento de la sangre en ese sitio de la inflamación, y obviamente todo esto va de la mano con la congestión vascular, el hecho de que el sitio de la inflamación se sienta calientito, se sienta hinchado, ¿verdad? Y aquí tenemos algunos de los mecanismos que se relacionan con el incremento de la permeabilidad vascular, y que se genere el líquido del exudado, fíjense. Un fenómeno que se llama contracción endotelial, yo creo que para muchos es el fenómeno más frecuente de la fuga, ¿sí? De la fuga de los componentes plasmáticos al líquido intersticial, la contracción endotelial. Sí, hay una contracción de las células del endotelio y dejan espacios por donde se fugan componentes. La contracción por lo regular se da en las vénulas y se relaciona a mediadores muy importantes en la inflamación aguda, y los vamos a ver más adelante, que es la histamina y los leucotrienos. Luego tenemos otro mecanismo, la reorganización del citoesqueleto. Se reorganiza el citoesqueleto de cada célula endotelial y forman rendijitas, ¿sí? Esta aplica principalmente a las vénulas, se relaciona con citocinas, como la interleucina 1 y el TNF, y por lo regular, cuando se da reorganización del citoesqueleto, suele verse en casos en donde la inflamación aguda es desencadenada por hipoxia. Otro mecanismo de aumento de la permeabilidad, pues obviamente lesión directa, ¿verdad? Pues obviamente es por una sustancia química, quemaduras. Pues bueno, ahí la lesión es directamente destrucción del vaso y la fuga del componente del plasma. Otra puede ser por una lesión dependiente de glóbulos blancos. Los glóbulos blancos destruyen la pared de los vasos y al destruir la pared, ¿sí? Propician la fuga, ¿sí? La fuga de elementos al intersticio. Y otro mecanismo ya menos frecuente es el incremento de la transitosis. ¿Qué quiere decir esto? Pues el tránsito, ¿sí? El paso por medio de vesículas, por medio de vacuolas, pues de los elementos del plasma hacia el exterior de los vasos sanguíneos. Entonces, para muchos, la contracción de células endoteliales es el mecanismo más frecuente de fuga vascular, aumento de la permeabilidad y que con ello se forme el exudado. Para muchos describen dos fenómenos en la inflamación aguda, ¿sí? Relacionados con la contracción de células endoteliales, la respuesta inmediata transitoria y la fuga tardía prolongada. También otras cosas que ocurren en la respuesta inflamatoria, pues el flujo de linfa está aumentado, ¿sí? Pues obviamente si hay edema, pues la circulación linfática tiene que trabajar más para drenar ese exceso de líquido. Entonces, pues podemos encontrar un aumento del flujo de linfa, ¿verdad? Obviamente los vasos linfáticos pasan por los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son sitios de relevo, ¿verdad? Entonces, estos ganglios linfáticos, en algunas ocasiones, cuando la respuesta inflamatoria aguda es causada por una infección, se hinchan, ¿verdad? Y me refiero a los vasos y me refiero también a los ganglios, que son los sitios de relevo. Incluso se palpan y se sienten dolorosos. Yo creo que a algunos de ustedes les habrá pasado alguna vez que se enferman de la garganta o se enferman del oído, que les da una infección. Y ustedes incluso cuando se tocan el cuello o por ejemplo en la nuca, atrás cuando se enferman del oído, se pueden palpar algunas bolitas y algunas bolitas en algunas ocasiones son bolitas dolorosas. Esas bolitas son los ganglios linfáticos, ¿sí? Sufren una especie de linfadenitis reactiva, se inflaman también, pero esto es reactivo a la infección que está cercana y que están drenando, ya sea por ejemplo la garganta, ya sea por ejemplo el oído, ¿verdad? Esos son los cambios principales que ocurren en los vasos sanguíneos y la inflamación aguda. Ahora, dejamos ese número 1 atrás, pasamos al número 2. Cambios en los leucocitos. Y este apartado sí es muy extenso.
Vamos a irlo ahondando poco a poco porque los cambios en los leucocitos también nos menciona todos los mediadores y a lo mejor es la parte que para muchos de ustedes se les hace muy tediosa y muy gorrosa porque se tienen que aprender muchas cosas, pero pues a fin de cuentas es la parte bioquímica de todo esto, ¿eh? ¿Qué ocurre en los glóbulos blancos? Pues los glóbulos blancos, en ellos se presenta un evento dentro de los vasos que están en la inflamación. Y ocurren varios fenómenos. Marginación, rodamiento, adherencia, migración, que también se le llama diapédesis, y traslado hacia el estímulo, que también se le llama quimiotaxis. Entonces, son algunos de los eventos que ocurren en los glóbulos blancos antes de que se fuguen del vaso sanguíneo o durante la fuga en el vaso sanguíneo. Entonces, vamos a conocer un poquito más a fondo de estos fenómenos. ¿Qué ocurre entonces cuando el vaso está estancado? Más bien la sangre está estancada en los vasos inflamados. Pues los leucocitos tienden a trasladarse hacia la periferia de la sangre. Normalmente, cuando está la circulación sanguínea, los componentes celulares van en el centro del flujo, por decirlo así, de la tubería, por decirlo así, diciendo como tubería que son los vasos sanguíneos. Bueno, pues hagan de cuenta que estos vasitos, bueno, cuando están en la respuesta inflamatoria, los componentes celulares, me refiero a los glóbulos blancos, tienden a desplazarse hacia los extremos. Y al desplazarse hacia los extremos, sufren un proceso de redistribución celular. Y estos empiezan a chocar, ¿sí? Empiezan a chocar con la pared de los vasos. Entonces, primero se redistribuyen hacia las orillas, esto se le llama marginación. Y luego empiezan a rodar sobre el endotelio. Acuérdense del epitelio plano simple. Empiezan a rodar sobre el endotelio, fenómeno de rodamiento. Y luego llega un momento de que está rodando, rodando y rodando, ¡pum!, se adhiere. Entonces se da el proceso de adherencia. Una adherencia que involucra tanto al glóbulo blanco como a la célula endotelial. Hay muchísimas sustancias químicas, citocinas, por ejemplo, sustancias que se liberan en la inflamación, que tienen que ver pues, con el proceso de rodamiento, ¿verdad? Con el proceso de marginación, con el proceso de migración. Por ejemplo, en el rodamiento están muy bien identificadas unas sustancias que se llaman selectinas, ¿sí? Las selectinas se expresan tanto en los glóbulos blancos como en la pared de los vasos sanguíneos y ayudan a este proceso de rodamiento y también de adherencia. Vean aquí, normalmente el flujo de los glóbulos blancos va en el centro, pero se empiezan a extender a la periferia, se marginan y luego empiezan a rodar como si fuera una pelota rodando pegadita al endotelio, fenómeno de rodamiento. ¿Sí? Y aquí está, pues, algunos de los involucrados en este proceso de traslado de los glóbulos blancos, ¿verdad? Por ejemplo, un fenómeno llamado redistribución de las selectinas, ¿verdad? El endotelio de los vasos sanguíneos, el epitelio plano simple, tiene una selectina especial, ¿verdad? Entonces esta selectina se redistribuye hacia la membrana. Las selectinas normalmente se encuentran en el citoplasma, guardaditas, formando unos cuerpos que se llaman cuerpos de Weibel-Palade. Cuando se estimula la liberación de estos receptores a la superficie por citocinas, pues estos cuerpos de Weibel-Palade se incorporan a la superficie y hagan de cuenta que ponen los piquitos en las células endoteliales, listos estos piquitos para ganchar al leucocito que viene rodando. Y aquí está, interacción de moléculas de adhesión, ¿verdad? Por ejemplo, la interleucina 1, que es una molécula importantísima en la inflamación aguda, una de las claves, propicia que aparezcan los cuerpos de Weibel-Palade, los receptores, y que se adhiera para que se dé este proceso de adherencia. La interleucina 1 es importantísima, ¿verdad? Y además, pues aumenta la fuerza de unión con otras moléculas como integrinas para que el leucocito quede bien anclado con el endotelio. Ya que se dio el proceso de adherencia, ¿verdad? Y ya quedó bien firme con el endotelio, se da la migración. El proceso de migración también se le llama diapédesis. Fíjense bien, este proceso de transmigración de glóbulos blancos se da principalmente en las vénulas postcapilares.
No se conoce mucho la razón del por qué, pero porque muchos diríamos, bueno, pues en los capilares, que son los vasos más chiquitos, ahorita, pues por conocimientos recientes, se sabe más que la transmigración de glóbulos blancos se da todavía más en las vénulas poscapilares que en los capilares. Hagan de cuenta que los vasos más chiquitos que existen de la circulación arterial se llaman arteriolas. La arteriola sigue a un capilar. El capilar es el vaso más pequeño que existe, eso estamos de acuerdo. Y luego del capilar viene el drenaje de regreso, pues obviamente va a las venas. Las venas más chiquitas que existen se llaman vénulas. Y como siguen a los capilares, se le llaman vénulas poscapilares. Entonces, el proceso de transmigración está descrito todavía más aquí que en los mismos capilares. Y esta es una imagen con la microscopía electrónica para que ustedes vean la pared del vaso sanguíneo, ¿verdad? Y vean, muy interesante la imagen porque se puede ver todo el proceso de diapédesis. Miren, todos estos de aquí. Vamos a activar a don Puntero. Aquí está, miren, todos estos son neutrófilos, son glóbulos blancos. Miren, este aquí incluso cómo se está metiendo en la pared. Tengo otro más interesante. Miren, este es el interesante. Miren, vean cómo se están atravesando la pared. Miren. Este es muy interesante porque ya se metió el endotelio y está así como que abriéndose en el endotelio, así como que diciendo, con permiso, déjenme pasar. Vean este otro de aquí. Vean este cómo van avanzando, miren. Acá es el exterior, es el intersticio, acá está la respuesta inflamatoria. Ellos se están fugando para ir a atacar al enemigo. Miren, este es el proceso de diapédesis. Muy interesante, ¿verdad? Muy interesante esta imagen. Ok, entonces ya que abandonan la circulación, pues los glóbulos blancos migran por los tejidos al sitio de la inflamación, son atraídos al sitio de la inflamación y ese traslado del exterior del vaso al sitio de la inflamación se le llama quimiotaxis. Eso lo van a ver también en inmuno. Por lo regular, la quimiotaxis requiere de un atrayente, una señal, alguien que le diga, ven, aquí es la inflamación, ven aquí. Bueno, esos quimioatrayentes, o que se llaman moléculas quimiotácticas, la mayoría de ellos corresponden a productos que se liberan de las bacterias. Los bichos, ya sean honguitos, ya sean bacterias, ya sean parásitos, liberan moléculas de su superficie que atraen a los glóbulos blancos y funcionan como quimiotácticos. Pero también tenemos quimiotaxinas o quimioatrayentes que son endógenos, que quiere decir que nosotros los producimos, que no son parte de los bichos. Quimioatrayentes, pues tenemos mediadores de la inflamación como las citocinas, todas las que ustedes quieran. Yo creo que interleucina 1, de la más importante, factor de necrosis tumoral. Número 2, todos los componentes del complemento. Igual ya empezaron a revisar algo de esto en inmuno. Número 3, todos los metabolitos del ácido araquidónico. ¿Sí? Ahorita vamos a revisar quién involucra esa familia. De hecho, la mayor parte de los medicamentos que nos salvan ante la respuesta inflamatoria, nos disminuyen la inflamación y nos quitan muchos síntomas, se debe gracias al descubrimiento de cómo le podemos pegar e inhibir estos metabolitos. Y al bloquear estos metabolitos disminuimos mucho la inflamación y sobre todo bloqueamos lo que nos incomoda en la inflamación, que es el dolor. Entonces aquí está, también hay quimiotaxinas endógenas, citocinas, complemento, metabolitos del ácido araquídeo. Y aquí está nomás un resumen para que ustedes vean fenómeno de rodamiento. Bueno, aquí me faltó atrás, sería primero marginación, rodamiento, activación, adhesión, transmigración o diapédesis. Vean cómo en el rodamiento y adherencia participan mucho las selectinas, que son 3, selectinas de las plaquetas, del endotelio y de los leucocitos, por eso las iniciales. También en el proceso de adhesión participan moléculas del grupo de las integrinas, los famosos BCAM y CAM. Y en el proceso de transmigración, otras moléculas como el PCAM. Entonces, en la mayor parte de las formas de inflamación aguda, pues definitivamente predominan los leucocitos, los glóbulos blancos, en un infiltrado inflamatorio que dura de 6 a 24 horas aproximadamente. Si pasando un día o de 1 a 2 días no se resuelve la infección, no se puede eliminar el agente que está causando problemas, empieza a transformarse en una respuesta inflamatoria crónica y los neutrófilos empiezan a ser sustituidos por algunos elementos de la inflamación crónica como monocitos.
Ejemplos de inflamación aguda, nuevamente, aquí tenemos un pulmón, este sí tiene una neumonía completa de los dos lóbulos, mira, completamente borrado, incluso es una bronconeumonía, porque este es un bronquio y tiene por dentro pus, tiene una bronconeumonía. Vean en la superficie incluso cómo se ve este material verdoso que es pus, ¿verdad? Acuérdense que el pus son fragmentos de detritos celulares, neutrófilos muertos, bacterias, fibrina. Miren, acá se puede ver más pus. Esto obviamente está en la pleura, ¿verdad? En la superficie del pulmón. Obviamente, si vemos un corte histológico de la neumonía lobar, pues vamos a ver la célula predominante de la inflamación aguda, que no se les olvide y pregunta de examen, es el neutrófilo, ¿verdad? Aquí está lo que es un alveolo pulmonar. Lo que les estoy delimitando con el puntero láser es el alveolo pulmonar donde se da el proceso de respiración, pero oh sorpresa, el espacio que debe estar ocupado por oxígeno está completamente borrado. Miren aquí y miren acá abajo. Esto debe ser un espacio hueco. Esto de aquí, miren, todo esto de aquí debe ser un espacio hueco. Aquí debe de haber aire, pero no hay aire. Está repleto de neutrófilos. La neumonía lobar obviamente causa un infiltrado rico en neutrófilos porque pues están atacando a los cocos, que son los principales asociados, a los que causan esa neumonía. Y obviamente, si el espacio de la respiración está ocupado por inflamación, ¿qué va a pasar? Pues la persona no va a poder respirar. Y una persona que tiene neumonía, en el curso de su evolución, pues tiene obviamente dificultad respiratoria, con todos los síntomas de la inflamación, fiebre, dolor, y obviamente puede llegar a sufrir una insuficiencia respiratoria, ¿verdad? Y tornarlo grave. Doctor, ¿qué había dicho del neutrófilo? Que no se les olvide que el neutrófilo es la célula más importante de la respuesta inflamatoria aguda. Es la más importante, es la primera que llega y la que dura esas primeras 24 horas. Muchas gracias. Tenemos 30 segundos, me salgo de la plática, mando link, se vuelven a conectar. Sale, vale. Bien, muchachos, entonces vamos a continuar. Estábamos revisando cuáles son los componentes celulares que predominan en la respuesta inflamatoria. Tenemos dos fotografías, una del lado izquierdo y una del lado derecho. Las dos corresponden a cirugía cardíaco, presentando el evento de un infarto agudo. Doctor, casi no se escucha muy lejos su audio. A ver, otra vez. Sí, ya se escucha, doctor. Gracias. ¿Se oye ahora sí? Sí, doctor. Ah, ok. Les digo que entonces observamos dos fotografías en la parte superior, lo que corresponden a los eventos de lo que es un infarto del corazón, el infarto cardíaco, en una etapa aguda y en una etapa crónica, ¿verdad? Vemos como el músculo cardíaco, que es este que se observa aquí en color rosita, todas estas celulitas que se observan alargadas de color rosita, están rodeadas por estas células chiquititas, inflamatorias, neutrófilos, muchos neutrófilos, muchísimos neutrófilos por fuera de ellas. ¿Sí? No olvidemos entonces que cuando hay una respuesta inflamatoria aguda, el edema es lo que surge primero, llegan los compañeros neutrófilos, ahora sí que a darle la torre a lo que está causando inflamación. Si no se resuelve, los neutrófilos prácticamente al segundo día desaparecen y empieza el infiltrado por monocitos y macrófagos, que son los que se mantienen dentro de una respuesta crónica. Pero con todo y eso, no olvidemos que la célula más importante es el neutrófilo, inflamación aguda. Otra fotografía de una respuesta de inflamación aguda. Tenemos un riñón, bueno, más bien dos riñones. Una persona falleció por una enfermedad renal con múltiples abscesos, ¿sí? Como si fuera una pielonefritis multiabscedada. Vean ustedes aquí estos dos riñones en la superficie, cómo se ven estos granitos. Miren, se observan puros granitos, puros puntitos chiquititos, puros puntitos en toda la superficie. Y si nosotros lo vemos al corte del riñón, esos puntitos corresponden a unas zonas amarillentas como esta. Aquí, esto de acá,
esta zona de aquí, esta zona de acá. Se ven unos puntitos muy finos de color amarillento. Todos esos son múltiples microabscesos. A fin de cuentas, esta enfermedad renal terminó con el paciente, ¿verdad? Con múltiples abscesos. Y sí, efectivamente, lo vemos en el microscopio. Aquí se ven algunos elementos de lo que es el parénquima del riñón y se ven estos acúmulos de neutrófilos, ¿sí? Pueden formar incluso grupos, acúmulos de neutrófilos con destrucción del tejido, ¿sí? Lo que le llamamos, obviamente, microabscesos, porque solamente se ven en el microscopio, ¿verdad? Y les digo, en algunos de ellos pues, se puede ver material fibrinoso en el interior. Una cosa que se puede ver en la respuesta inflamatoria aguda. A ver, permítanme un segundo. Ya me llamarín. Ya nunca lo ya me llama. Ricardo, tu micrófono. Perdón. No sé de quién. No será de la. A lo mejor te mandó el. Es que yo creo que le marqué del otro WhatsApp y por eso pensó que eres el número. Ok, yo al rato me comunico con él. No está, digo que ya busqué. Ok, ahorita te regreso. Vale. Vale. Ok, entonces les mostraba aquí lo que es el ejemplo del parénquima renal, donde se pueden observar los famosos microabscesos, ¿verdad? Y la destrucción de lo que es el parénquima pues, secundario a toda la respuesta inflamatoria. Entonces, los neutrófilos son los predominantes en la inflamación aguda, porque pues obviamente son los más numerosos, ¿verdad? Simplemente es el glóbulo blanco que está con más frecuencia en la sangre. Reaccionan con más rapidez a las quimiosinas. Se fijan de manera más firme a las moléculas de adherencia, ¿verdad? Entonces son los que responden con más facilidad, ¿verdad? Y la supervivencia en los tejidos pues puede ser, como les decía, de 1 a 2 días. Entonces, los glóbulos blancos tienen en su superficie distintos tipos de receptores, ¿verdad? Para participar en la inflamación aguda, como son receptores de productos microbianos, como tal es el caso de moléculas como lipopolisacáridos, incluso material genético de los microorganismos. También hay receptores acoplados a segundo mensajero, proteína G, ¿sí? Y estos reconocen moléculas como quimiosinas, productos de degradación, ¿verdad? Marcadores lipídicos, como todos los derivados de la familia del ácido araquidónico que vamos a ver más adelante. Tenemos receptores de opsoninas, incluso, ¿verdad? Que son moléculas que recurren a los microorganismos. Y incluso también cuentan con receptores para todos los mediadores de la inflamación en gran volumen, que son las citocinas, ¿verdad? Entonces, los leucocitos tienen una batería de receptores muy extensa para poder reconocer desde los mismos fragmentos de los bichos hasta reconocer todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? De moléculas que se liberan como mediadores en la inflamación. Entonces, ya que el leucocito reconoce el agente extraño, pues obviamente viene un proceso de fagocitosis, ¿verdad? Se come al agente extraño pensando que el proceso que desencadena la inflamación es una infección, ¿verdad? Viene el reconocimiento, ¿verdad? De lo que es el agente extraño por parte del leucocito, luego el fenómeno de englobamiento se mete a una vesícula, ¿sí? Se forma una vacuola de endocitosis, que sería una vacuola fagocítica, y posteriormente se destruye este microorganismo. Pues obviamente cuando se da este proceso de unión, pues se emiten múltiples pseudópodos, ¿verdad? Que engloban a esta partícula, a este agente y lo llevan al citoplasma, ¿verdad? Viene un proceso de
fagocitosis, la vesícula que se forma se le llama fagosoma, y posteriormente este fagosoma, así como lo revisamos en biología molecular, se unirá con el lisosoma, con el resto del aparato digestivo, para generar la destrucción de este microorganismo. Entonces, ¿cómo se da el proceso de destrucción de los microorganismos dentro de la batería de los lisosomas? Pues depende principalmente de dos tipos de moléculas químicas, dos tipos de familias de moléculas químicas que son destructivas, ¿verdad? Un grupo de moléculas llamadas especies reactivas del oxígeno, ¿sí? Y otro grupo de moléculas llamadas especies reactivas del nitrógeno, ¿verdad? Yo creo que de los dos, el más importante son los ceros, ¿verdad? La formación de esas especies reactivas de oxígeno dependen de un complejo de enzimas que se llama fagocitoxidasa, ¿verdad? Muy importante en la destrucción de microorganismos. Tan es así que existen enfermedades genéticas en donde hay alteraciones en este punto. Y la persona tiene un riesgo importante de tener infecciones o de tener infecciones que no se resuelven, ¿verdad? Porque un punto importante de destrucción de bichos depende de las especies reactivas del oxígeno. Cuando se activan las especies reactivas de oxígeno, pues origina una reacción química dentro del lisosoma llamado estallido respiratorio. Y aquí está. Todas las reacciones de las especies reactivas de oxígeno se producen dentro de los lisosomas, dentro de los compuestos químicos que se liberan en este estallido respiratorio por los ceros, pues está el peróxido de hidrógeno, que es muy destructor en las membranas, peroxida membranas y las destruye, ¿verdad? Además, se da activación de los gránulos que tiene el glóbulo blanco, ¿verdad? Un grupito de gránulos que se llaman gránulos azurófilos, ¿verdad? Estos granulitos tienen una molécula llamada mieloperoxidasa. La mieloperoxidasa que se asocia con el cloro y forma otro radical muy poderoso y muy destructivo que es el hipoclorito. También muy reactivo y destructor, ¿verdad? Luego tenemos el óxido nítrico, que originalmente es un gas soluble, ¿verdad? Producido a partir de la arginina, y que también tiene un efecto antimicrobiano, ¿verdad? El óxido nítrico, fíjense que es una molécula muy completa, porque tiene acciones en múltiples niveles y lo pueden producir muchas células. Lo malo del óxido nítrico es que es una molécula que tiene una vida media muy corta, ¿verdad? Lo pueden producir las células de los vasos sanguíneos, lo pueden producir hasta las neuronas, como una molécula neurotransmisora, y obviamente dentro de los lisosomas de los neutrófilos para que tenga un efecto antimicrobiano. Y aquí está, especies reactivas del nitrógeno. Entonces, hablando del óxido nítrico, las especies reactivas del nitrógeno pues generan una molécula llamada peroxinitrito. También el peroxinitrito es un radical potente y también destructor de microorganismos. Y aquí está un esquema, arriba para que vean lo que es el proceso de adherencia, fijación, englobamiento, la formación de lo que es la vesícula del fagosoma y posteriormente la unión con el lisosoma, que es lo que estaría en esta imagen de abajo. Vean los distintos mecanismos que se presentan de destrucción de bichos. El más frecuente, el sistema NADPH oxidasa o fagocitoxidasa, con la formación de peróxido de hidrógeno, fuerte radical destructor, ¿sí? Otro, pues los gránulos de mieloperoxidasa, que unidos con el cloro forman el famoso hipoclorito, altamente destructivo, ¿verdad? Entonces, vean cómo todos estos eventos de especies reactivas se presentan dentro de la batería lisosómica y son muy buenos para destruir agentes, microorganismos, bichos. Entonces, también el proceso de destrucción de bichos pues requiere de contrarreguladores, ¿verdad? Porque si no se da esto, pues imagínense, ¿verdad? Vamos a tener una destrucción fuerte del tejido por la gran respuesta inflamatoria que se da y la liberación de grandes cantidades de enzimas lisosómicas, ¿verdad? Entonces debemos de tener nosotros mecanismos compensadores. Por ejemplo, hay mecanismos antioxidantes, ¿verdad? Incluso hay enzimas que circulan en nuestra sangre que se llaman antiproteasas y esas antiproteasas también tienen un efecto bloqueando enzimas destructoras. ¿Sí? Entonces, además de eliminar bacterias, los leucocitos
también desempeñan papeles importantes en la defensa de la persona, del anfitrión, ¿verdad? Quitando a los neutrófilos, que es la célula más importante de la inflamación aguda. También hay otros que ayudan, ¿verdad? Como por ejemplo los macrófagos, ¿verdad? Los macrófagos tienen también un sistema de activación y esto relacionado con el complemento. Y los macrófagos también tienen un mecanismo que puede ser compensatorio para la inflamación, ya sea propiciándola o ya sea inhibiéndola. Por ejemplo, los macrófagos que se activan por la vía clásica, ¿sí? Antígeno anticuerpo del complemento, tienen efectos proinflamatorios, ayudan a la destrucción, pero cuando los macrófagos son activados por la vía alternativa del complemento, tienen más un efecto de reparación tisular, ¿sí? Y tienen más un efecto bloqueador de la inflamación. Entonces, vean ustedes cómo los neutrófilos sí son los más importantes, sí son los primeros que llegan, responden con más eficiencia para destruir bichos, pero también los otros glóbulos blancos que andan ahí en los alrededores también tienen función, también participan en conjunto ayudando a orquestar y a mediar la respuesta inflamatoria. Claro, ¿verdad? Si existen defectos en los leucocitos y sobre todo en los neutrófilos, pues va a incrementarse el riesgo a que la persona tenga enfermedad, ¿sí? Esto se traduce en aumento de la vulnerabilidad de infecciones, ¿verdad? Aquí tenemos un cuadrito. Creo que esta parte ya se las quitaron a su texto, pero se los paso como cultura general, ¿verdad? Sepan que si hay defectos en el funcionamiento leucocitario, en el funcionamiento de los neutrófilos, esto se traduce a enfermedad. Por ejemplo, las personas que tienen diabetes tienen defectos en la quimiotaxis de los neutrófilos, también en la adhesión y también en la fagocitosis y la función microbicida. Por eso las personas diabéticas que están descompensadas tienen alto riesgo también de tener infecciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque falla la batería básica del funcionamiento del neutrófilo. Las personas que sufren quemaduras, que están en estado séptico, que tienen problemas renales, que sufren de hemodiálisis, también tienen defectos en la quimiotaxis y en la adhesión. Las personas que están inmunosuprimidas o incluso que tienen leucemias, también la actividad está disminuida, incluso los recién nacidos, de manera normal, tienen defectos en la función microbicida y fagocítica, pero porque apenas su sistema inmune se está entrenando, también son vulnerables. Pero vean también cómo existen grupos de enfermedades que ya están descritas como enfermedades genéticas. Enfermedades genéticas en donde existen defectos en algunos de los componentes, ya sea enzimáticos o componentes incluso de receptores, ¿verdad? Para poder propiciar la fagocitosis de bichos. Un ejemplo, síndrome de Chedia-Higachi. Obviamente, este grupo de patologías genéticas son patologías muy raras, ¿no? Estamos de acuerdo. Por ejemplo, Chedia-Higachi es un trastorno autosómico recesivo, ¿sí? En este hay un fallo en la fusión de los fagosomas con los lisosomas. Estos además tienen otras alteraciones genéticas de fondo. Hay alteraciones en el metabolismo de la melanina, suelen ser albinos, tienen defectos en el sistema nervioso, suelen tener disminución en la cantidad de plaquetas en la sangre, lo cual los vuelve vulnerables a eventos de hemorragia, ¿sí? Por lo mismo de que los neutrófilos no tienen bien adecuado su funcionamiento por esa falla en la unión del fagosoma con el lisosoma, se destruyen más rápido, suelen tener menos conteo de neutrófilos y obviamente tienen un retraso en la destrucción de microbios, ¿verdad? Entonces, vean cómo ya hay trastornos genéticos descritos. Otro, la enfermedad granulomatosa crónica, ¿verdad? Y esta se debe a defectos en la actividad microbicida. Así, en resumidas cuentas, la enfermedad granulomatosa crónica, los defectos están en genes que codifican componentes de la fagocitoxidasa. Entonces, pues, nomás para que se den cuenta, un elemento importante en la destrucción de microbios es el sistema NADPH oxidasa, pero ellos tienen defectos en los genes que la codifican. Entonces, ¿qué ocurre con estas personas? Hacen infecciones, muchas infecciones, pero infecciones que se vuelven crónicas. Incluso los bichos que ustedes pueden eliminar muy fácil, estas personas no los pueden eliminar y se tornan infecciones crónicas.
¿Por qué? Porque llegan los neutrófilos, no pueden hacer su chamba, se van y se empieza a poblar el tejido por células de inflamación crónica, como macrófagos. Y más aún, los macrófagos, si no pueden eliminar el agente, una forma de tratar de destruir ese agente que no se puede destruir es formando unas lesiones que se llaman granulomas. ¿Sí? Son lesiones que se llaman granulomas. Entonces, pues estas personas se llenan de granulomas por todos lados. Infecciones como la cándida, que son honguitos que a cualquier persona le daría una infección completamente X. Estas personas empiezan a hacer granulomas en la piel porque no lo pueden eliminar. Porque una parte importante de la eliminación de estos bichos son las respuestas mediadas por neutrófilos. Ok, viene otro apartado importante dentro de este sitio, de lo que seguimos hablando de los glóbulos blancos, y son los famosos mediadores de la inflamación. ¿Eh? Lo que aparte para muchos les resulta tedioso y que no les gusta, porque pues aquí mencionamos a muchas sustancias, pero sí es importante que no los olvidemos. Mediadores, características generales, pueden tener un origen en la célula. ¿Qué quiere decir? Están dentro de granos. O pueden tener un origen en el plasma. Y muchos de ellos, como mediadores de la inflamación, los sintetiza el hígado. Por eso es muy importante que nuestro hígado esté sano. Si una persona tiene un problema o una enfermedad en el hígado, aguas, la inmunidad se compromete. Una parte importante de los mediadores tienen origen en el hígado. Aquí está. Mediadores de la inflamación pueden ser productos de los microbios. El complemento. Un mediador puede ayudar a la liberación de otros mediadores. Funcionan en cadena. Muchos mediadores pueden actuar en distintas células. Algunos son específicos, otros actúan en muchas células diferentes. Y una ventaja que tienen es que estos mediadores de la inflamación sobreviven poco tiempo. Tienen una vida media corta. Y esto pues es importante, ¿verdad? Porque si durara mucho tiempo, pues la inflamación se perpetuaría, ¿verdad? Grupos de mediadores químicos. Vamos a describir a los más importantes. Número 1, aminas vasoactivas. Aminas vasoactivas. Las aminas vasoactivas pues se les llaman así porque tienen efectos sobre los vasos sanguíneos. Son dos importantes. Histamina y serotonina. Son de los primeros mediadores que se liberan en la inflamación. Por ejemplo, la histamina. La encontramos mucho en unas celulitas que se llaman mastocitos, ¿sí? Que son células que están alrededor de los vasos sanguíneos. Obviamente los liberan eventos que propician la inflamación aguda, desde traumatismos, el clima, cuando es un frío extremo, un calor extremo, unión de anticuerpos, moléculas del complemento, agentes químicos en general. ¿Qué propicia la histamina? En la respuesta inflamatoria aguda es muy importante. Produce vasodilatación de arteriolas, aumenta permeabilidad de vénulas. Esto es importantísimo para favorecer el exudado. Entonces, para muchos lo consideran el principal mediador de la fase transitoria inmediata de la reacción inflamatoria. Entonces, obviamente, la histamina es clave para la vasodilatación, es clave para la formación del exudado, para el aumento de la permeabilidad, el aumento de espacios entre células endoteliales y se dé la fuga de células, la fuga de elementos del plasma. La otra amina vasoactiva es la serotonina. Esta serotonina es producida principalmente por plaquetas, pero la liberación de serotonina es un poco más limitada. Se relaciona, por ejemplo, a eventos que tienen que ver con la coagulación, ¿verdad? Y para fines prácticos, como amina vasoactiva, tiene efectos similares a la histamina. Aquí está la gran familia de los derivados del ácido araquidónico, ¿verdad? Los derivados del ácido araquidónico son elementos importantes en la inflamación que surgen de la membrana celular. Fíjense que todos los lípidos que están guardados en la membrana celular en realidad es un armamento que está escondido, que cuando la célula lo ocupa puede producir muchas sustancias químicas que combaten, propician y ayudan a la inflamación, median la inflamación. Y aquí están todos los derivados del ácido araquidónico, prostaglandinas y leucotrienos, que son los más importantes. Este grupo de derivados de membrana se les llaman eucosanoides. Cuando vean por ahí Pharma, lo van a revisar a más a profundidad, van a ver un apartado más o menos para el segundo parcial de un poquito de estos antiinflamatorios y van a conocer la gran tablita
de todos los eucosanoides. Obviamente aquí nomás vamos a ver los más importantes. Estos derivados del ácido araquidónico surgen por la acción de dos enzimas. Estas enzimas, número 1, ciclooxigenasas, originan las prostaglandinas. Número 2, las lipoxigenasas originan moléculas llamadas leucotrienos y lipoxinas. Estos son, entonces, los derivados del ácido araquidónico. Y aquí lo tenemos en este cuadrito. Vean ustedes, ¿verdad?, cómo hacia arriba está la membrana celular y por la acción de una enzima muy sencillita que es llamada fosfolipasa, deriva el ácido araquidónico de la membrana. Y del ácido araquidónico podemos seguir dos caminos. La vía de las lipoxigenasas, ¿sí?, que nos originan estos leucotrienos, ¿sí?, leucotrienos y lipoxinas. Y vean la vía de la ciclooxigenasa. La vía de la ciclooxigenasa es muy importante porque nos produce mediadores llamados como tromboxanos y prostaglandinas. Sobre todo las prostaglandinas, porque las prostaglandinas son sustancias que se relacionan mucho con la producción de dolor, uno de los síntomas cardinales de la inflamación. Y obviamente la parte de la farmacología es uno de los grandes descubrimientos de la especie humana, ¿verdad? El conocer, ¿sí?, el conocer sustancias que inhiban la ciclooxigenasa, esta vía, para eliminar la producción de prostaglandinas y con ello disminuir la respuesta inflamatoria, disminuir el dolor. Aquí están algunas de las acciones, por ejemplo, vasoconstrictores, los tromboxanos, los leucotrienos. Tromboxanos y leucotrienos son potentes vasoconstrictores, vasodilatadores, todas las prostaglandinas. Mira, las prostaglandinas es vasodilatadora por excelencia. Incremento de permeabilidad vascular, pues están los leucotrienos también. Quimiotaxis y adhesión leucocitaria, también leucotrienos y lipoxinas, ¿verdad? Entonces, algunas de las características más importantes de algunos de los metabolitos derivados de los eucosanoides. Por ejemplo, prostaglandinas, importantísimas en la inflamación, claves en la patogenia del dolor, en la fiebre, ahí está, la fiebre en la inflamación. Los leucotrienos, ¿qué producen los leucotrienos? Pues bien fácil, los leucocitos, ¿verdad? También tienen un efecto vascular, pero muy importante. Los leucotrienos atraen a más glóbulos blancos, son fuertes atrayentes de glóbulos blancos. Y luego tenemos otro derivado del ácido araquidónico muy interesante, que son las lipoxinas. Las lipoxinas, a diferencia de las prostaglandinas, a diferencia de los leucotrienos, son inhibidoras de la inflamación, fíjense. Entonces, evitan la inflamación porque evitan el reclutamiento de leucocitos, evitan la llegada de células a la respuesta inflamatoria. Entonces, las lipoxinas nos sirven como un candado bloqueando la inflamación. Acuérdense que los derivados del ácido araquidónico no siempre hacen todo a favor de la inflamación. Tienen componentes que también generan una especie de represión para controlar la inflamación. Factor activador plaquetario, ¿sí? Factor activador plaquetario, pues bueno, obviamente propicia la agregación de las plaquetas, ¿verdad? Otros mecanismos como cierre de los vasos sanguíneos, vasoconstricción y también broncoconstricción. Se dice que puede aumentar la permeabilidad de las vénulas entre 100 y 1000 veces más que la histamina, fuertemente, muy potente, ¿verdad? Y ayuda a la unión del endotelio de los glóbulos blancos, ¿verdad? Factor activador plaquetario, obviamente este se produce con menos frecuencia, pero también está descrito. Óxido nítrico, ya hablamos de él ahorita, un gas soluble, su origen en la arginina, lo producen las células del endotelio, lo producen los macrófagos y algunas neuronas. Es una sustancia de vida media muy corta y solamente actúa en su vecindad. ¿Qué quiere decir esto? La produce una celulita y actúa inmediatamente casi a un lado de ella. Por ejemplo, efectos que tienen el óxido nítrico independientemente de la inflamación. Facilita la relajación de la pared vascular, reduce la agregación y adherencia de las plaquetas. ¿Sí? Entonces es un inhibidor del proceso de trombosis. Uno que ya hablamos, cuando el óxido nítrico forma parte de las especies de reactivas de oxígeno, pues obviamente tiene un efecto microbicida, pero también está descrito que puede tener un efecto inhibidor de componentes celulares de la respuesta inflamatoria. Vean cómo entonces el óxido nítrico tiene funciones muy extensas. Y otra que me faltó mencionar aquí, funciona como neurotransmisor en algunas regiones del sistema nervioso. Citocinas, también claves en la respuesta inflamatoria.
por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, yo creo que son dos citocinas cardinales, ¿sí? En la inflamación, ¿verdad? Los producen los macrófagos. Obviamente, ¿qué propicia la secreción de estas dos grandes citocinas? Pues moléculas relacionadas o liberadas con la inflamación, como endotoxinas, inmunocomplejos, o la misma lesión del tejido por sí sola propicia la liberación del TNF, factor de necrosis tumoral, y la interleucina 1. Cosas muy importantes, ¿sí? De estos componentes, pues bueno, tenemos efectos a nivel del endotelio, efectos en los glóbulos blancos, efectos hasta en los fibroblastos, que son los que nos ayudan en la reparación. Estas citocinas son importantísimas en las reacciones de fase aguda, cuando la persona tiene todos los síntomas de la inflamación, ¿verdad? Por ejemplo, factor de necrosis tumoral, porque en un principio fue descubierto relacionado a algunos tumores, porque en realidad hay tumores que producen este factor de necrosis tumoral, ¿sí? Pero en la respuesta de inflamatoria aguda, este factor induce la movilización de proteínas y lípidos, pero también tiene un efecto suprimiendo el apetito, ¿verdad? El factor de necrosis tumoral también se ha visto en reacciones inflamatorias crónicas y también relacionados a tumores. De hecho, tristemente, el factor de necrosis tumoral, el hecho de que se produzca en grandes cantidades en las personas que tienen enfermedades crónicas, ¿sí? Propicia a que enfermedades crónicas de mucha duración, como la cirrosis, como la tuberculosis crónica, el SIDA o incluso cánceres, ¿sí? La gran cantidad de TNF que se produce hace que la persona no coma y empiece a perder peso. Bueno. Quimiosinas, otro elemento de la familia de proteínas pequeñas. Las quimiosinas, ¿qué función hacen? Pues son quimioatrayentes. Sirven para atraer leucocitos. Aquí están las familias de los 4 grupos. Alfa, beta, gamma y las CX3C. Los principales grupos de quimiosinas. Entonces, la función de las quimiosinas son quimioatrayentes de glóbulos blancos. Por ejemplo, quimiosinas alfa. Las quimiosinas alfa actúan muy bien sobre los neutrófilos glóbulos blancos, y en este grupo encontramos principalmente la interleucina 8, ¿sí? Es efectiva y atrayente de neutrófilos. Luego tenemos las quimiosinas gamma, muy específicas para los linfocitos, y en este grupo encontramos la linfotactina. Dos funciones importantísimas de las quimiosinas: estimulan el reclutamiento de glóbulos blancos y controla la migración normal de las células a través de los tejidos. Entonces, las quimiosinas son importantísimas en esa fase de quimioatracción de neutrófilos hacia el sitio de la inflamación. Son fuertes atrayentes. Complemento, ¿sí? Complemento. Pues el complemento, ustedes yo creo que a lo mejor ya empezaron a revisar una pequeña introducción de este apartado, o lo van a revisar con la doctora María de la Paz. Conmigo lo van a ver más adelante, hasta inmunopatología lo vamos a repasar, probablemente cuando lleguemos ahí, pues ya van a saber qué es todo este show, ¿verdad? Pero desde ahorita, o si no lo han revisado, se los adelanto así rápidamente a manera de inducción, porque esto es más que todo de inmunología. El sistema de complemento es un sistema que todos tenemos y todos nacemos con él, pertenece a la inmunidad innata. El sistema del complemento es muy interesante porque tiene cerca de 20 proteínas, todas trabajando en conjunto, y estas moléculas se encuentran inactivas en la sangre, todas las tenemos circulando ahí, dormiditas. Pero cuando llega una infección a nosotros, principalmente bacterias, estas moléculas se despiertan y funcionan como enzimas proteolíticas que trabajan en cadena. Una activa a la otra activa a la otra, la otra activa a la otra, y forman una cadena de reacciones proteolíticas que al final buscan la destrucción de ese agente, de ese bicho. Las proteínas que forman parte del complemento se les dan números y letras, principalmente con la letra C, ¿verdad? La activación de esta cascada, porque en realidad como son muchas reacciones proteolíticas se le llama así cascada del complemento, tiene 3 vías. La vía clásica, que se da simplemente por el antígeno anticuerpo, una vía alternativa y una vía de las lectinas, que de hecho aquí lo tengo, sí, aquí lo tengo. Vean, aquí tenemos en los 3 dibujado el microorganismo. Aquí está el microorganismo, vean cómo tiene sus receptores. Y las moléculas de las complemento, representadas por estos cuadritos, vean cómo se les dan letras, números, incluso se les dan letras minúsculas,
de acuerdo a si están inactivos o están activos. Por lo regular, cuando están activos le damos la letra A minúscula en la terminación. ¿Sí? Vean ustedes, la vía clásica de activación del complemento es cuando se une un anticuerpo. La vía alternativa, el microbio directamente activa el complemento. O la vía de la lectina utiliza unas moléculas llamadas péptidos de unión amanosa que detectan a cierto tipo de microorganismos. El chiste es que estas tres vías culminan con la activación de un factor importantísimo del complemento, que es el C3A. El C3A sigue o puede seguir varios caminos. El chiste es destruir al bicho. Un camino es inflamar y libera sustancias que son proinflamatorias, que recluta y activa glóbulos blancos. Otro camino, la fagocitosis. Simplemente que se reconozca el bicho y órale, se lo come. Y tercer camino, que es un camino más largo, que se forme un complejo de ataque, como si fuera una especie de bala que se incrusta en el bicho y lo destruye. Y esto se le llama complejo de ataque a membrana. Y aquí está, en resumen, todas las vías culminan con la formación de la C3 convertasa, que es la C3A. Uno de estos caminos que tiene el complemento es formar un complejo que se le llama complejo de ataque a membrana, que destruye, ¿sí? Forma poros, forma orificios, como si fueran disparos de bala, y agujeran al bicho, y al volverlo permeable, pues obviamente sus componentes celulares se salen y la célula muere, ¿verdad? Explota. Entonces, el sistema de complemento, muy importante en la destrucción de microorganismos. Como les decía, una parte del complemento puede propiciar la inflamación, y me refiero a C3A, C5A, C4A. Estos estimulan mucho la liberación de histamina y la inflamación aguda por parte de mastocitos. Provocan vasodilatación, ¿sí? Y la liberación de estas sustancias, como originalmente se descubrió en una inflamación aguda que se le llama shock anafiláctico, se les dieron el apodo de anafilatoxina, porque sí están muy bien conocidas en la reacción anafiláctica, pero no son exclusivas de ahí. También en la inflamación aguda de cualquier tipo se puede liberar estas tres moléculas, y por eso a estas tres se les da el apodo de anafilatoxina. Coagulación, muy importante. La inflamación y la coagulación van de la mano. Una de ellas potencia la otra. Cuando veamos el apartado de patología vascular y hablemos del estado de shock, vamos a ver cómo cuando hay una respuesta inflamatoria muy intensa, la coagulación también se potencia, o puede tener incluso a veces reacciones paradójicas. En patología vascular también vamos a platicar un poquito del sistema de coagulación. El objetivo importante de la coagulación es que se forme un trombo, ¿verdad? Un trombo que bloquee la pared del vaso y evite la fuga de plasma, ¿sí? La formación de trombina, la formación de fibrina. Pero ¿qué ocurre con la coagulación y la inflamación? Esto es importante y esto no lo debemos de olvidar. La inflamación incrementa la producción de factores de coagulación. Determina que el endotelio sea protrombógeno. ¿Qué quiere decir eso? Que el endotelio con más ganas forme trombos. Y obviamente bloquea los mecanismos de anticoagulación. Entonces la inflamación por sí sola tiene un efecto procoagulante. Sistema de las cininas. El sistema de las cininas, otro componente importante en la familia de mediadores de la inflamación, son péptidos vasoactivos derivados de proteínas plasmáticas denominados cininógenos, ¿sí? Y con la ayuda de unas enzimas llamadas calicreínas. Y estas pues nos van a producir, les digo, estas sustancias llamadas cininas. Entonces la sustancia inactiva se llama cininógeno, y con la ayuda de las calicreínas se forman el cininógeno, pasa a ser cinina, ¿verdad? Las cininas también están muy interconectadas con la inflamación. La más importante de ellas es la bradicinina, ¿sí? La bradicinina también es importantísima en la inflamación porque aumenta la permeabilidad de los vasos, contrae el músculo liso, y algo muy importante que tiene la bradicinina, aparte de que dilata los vasos, genera dolor. Tiende a generar dolor en la inflamación. Y en este cuadrito prácticamente vamos a terminar, para que vean ustedes cómo está relacionado la cascada de la coagulación, la cascada de las cininas, el complemento, todos van de la mano, fíjense. Entonces, vean ustedes cómo la misma coagulación, vean cómo van los distintos orden de los distintos factores. Esto lo van a revisar en patología vascular, no se los aprendan, pero sí que sepan que la cascada de la coagulación, el producto final es la fibrina, ¿sí? Vean cómo la cascada de las cilinas, miren, vean, las calicreínas al final van a formar ¿quién? La bradicinina, las famosas cininas.
La bradicinina, ¿sí? O sustancias derivadas de esta vía, como las calicreínas, tienen un efecto en la fibrinolisis. ¿Qué quiere decir? Propicia la ruptura de coágulos, ¿sí? Entonces vean cómo la cascada de las cininas tiene un efecto que hace contrario a la cascada de coagulación. Y vean cómo el mismo sistema de fibrinolisis o destrucción de coágulo tiene efecto sobre el complemento. Denle una revisadita a este cuadro. Aquí nos vamos a quedar. Estoy a segundos de que se corte la plática. Continuamos. Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. Que te quiero, que te adoro, tú eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz. Que cuando no estás